El día de hoy, hermano, vamos a compartir un tema que se titula La Torre y el Rey. Parecerá como si fuera el título como un juego de ajedrez, pero no. Yo no sé si usted sea bueno jugando o no jugando, el que sea puede retar a Gabo, no es muy bueno, le va a ganar. Entonces, pero no vamos a hablar hoy de ajedrez. Hay mensajes, hermano, que nos alientan, hay mensajes que nos motivan, hay mensajes que nos redarguyen, hay mensajes que nos confrontan, pero hay también mensajes que suelen a veces incomodarnos un poco. Y probablemente el mensaje del día de hoy sea uno de esos mensajes que tienden a incomodarnos, a hacernos sentir como que algo está pasando en nuestra vida. Y si me acompaña en su Biblia, en Lucas, por favor. En Lucas capítulo 14, no crea que quise predicar de Lucas porque mi hijo se llama Lucas. En Lucas capítulo 14. 14 versículos del 25 al 33. Son algunos versículos. Y dice, lo que cuesta seguir a Cristo. En el 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es muy interesante, hermano, lo que escribe Lucas en estos pasajes. El Evangelio de Lucas por sí mismo tiene algunas características diferentes al resto de los evangelios sinópticos, lo que es Mateo, Marcos y Juan. Porque Lucas, hermano, tiende a escribir en más parábolas. El Evangelio de Lucas, algunos de los antecedentes históricos que siempre me gusta como remarcar en los mensajes, es el más largo del Nuevo Testamento, fue escrito por Lucas. Lucas, si usted no sabía o tal vez lo sabía, era médico de profesión en la ciudad de Antioquía. Y es curioso porque en la ciudad de Antioquía fue el primer lugar donde se estableció una iglesia gentil, que fue probablemente el lugar donde Lucas recibió el evangelio. Y fue compañero de Pablo en múltiples viajes misioneros, siendo testigo de lo que sucedía, de las predicaciones de Pablo y demás, tanto que Pablo incluye a Lucas en muchos de sus cartas a las iglesias. Es el único escritor en la Biblia que probablemente no era de origen judío. Y al igual que Pablo, Lucas expresa o hace énfasis en la universalidad de la salvación, es decir, que la salvación es para todos, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y las parábolas que Lucas relata se concentran en la respuesta de las personas a la gracia de Dios. El tema central del Evangelio de Lucas radica en la fe, en el arrepentimiento, en la misericordia y en el perdón. Y Lucas se encarga de presentar el Evangelio de las buenas nuevas. Es interesante, hermano, cuando usted empieza a leer Lucas, porque Lucas se da la tarea, y es el único que dice, me di a la tarea de investigar, de hacer una investigación profunda, de hacer entrevistas acerca de lo que había acontecido en el tiempo de Jesús. Y Lucas nos describe a Jesús siendo un verdadero ser humano, pero también siendo el verdadero Hijo de Dios.
Y en estos pasajes que acabamos de leer, aquí Lucas da siempre muchos detalles. Y dice, iniciando lo que leíamos en el 25, que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Y pudiéramos nosotros preguntar quiénes son estas multitudes que se agolpaban contra Jesús. ¿Cuál era el interés que había en la multitud que le seguía? Tal vez algunos de los que estaban en esa multitud iban porque tenían un afecto real al Señor. Otros tal vez le acompañaban por mera curiosidad. O algunos simplemente por seguir la bola. Usted ha visto que cuando se amontona la gente, hay gente que no sabe ni qué está pasando, pero llegan a ser montón. Entonces quizás estaba revuelta la multitud que seguía a Jesús, pero aprovechando la masa o las personas que estaban, dice la Biblia que Jesús voltea y les exhorta y les hace una de las exhortaciones pues más directas acerca de lo que cuesta ser un discípulo de Jesús. Hoy en día vemos cómo la palabra cristiano se ha ido devaluando, y ya el decir ser cristiano a veces es una moda entre la gente joven, es un estilo, un estatus, por así decirlo. Y a veces damos mucha prioridad a esta palabra, siendo que en la Biblia únicamente se menciona 3 veces la palabra cristianos y más de 200 veces la palabra discípulos en el Nuevo Testamento. Esa multitud, hermano, que escuchaba a Jesús, bien puede compararse con muchos que se dicen ser cristianos hoy en día, pero que en realidad no lo son. Aquellos que siguen a Jesús a su propia manera no son discípulos. Los verdaderos discípulos lo hacen a la manera de Dios. Y es por eso que le digo que es un mensaje que nos va a incomodar esta mañana. Tal vez somos seguidores que van en la multitud, pero no somos de los discípulos que realmente caminan al lado de Jesús. No sé cuál es la perspectiva que usted tiene de su vida como cristiano. ¿Es de los que andan en la bola nada más hacia donde Jesús se sigue? ¿O de los que caminan al lado de Jesús escuchando directamente la voz del Maestro? Entonces, porque en esto pues existe una gran diferencia. Y aquí Lucas, tratando de expresar lo que Jesús quería decir, nos habla del costo de ser un discípulo. Y dice la primera parte, si alguno viene a mí, y lo dice, y no aborrece. Y habla acerca de personas muy importantes en nuestra vida. Dice, si no aborreces a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos. Dice, y aún también tu propia vida no puedes ser mis discípulos. ¿Sabe qué encuentro yo como costo de ser un discípulo? El primer aspecto que encuentro como un costo de ser discípulo es la superioridad de Cristo en nuestro corazón. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero que Jesús hace es ver que está ocupando el primer lugar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Qué es lo que tiene nuestra atención? Es decir, que está ocupando el trono de nuestro corazón. Y en otra versión dice, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, hijos, hermanos, no puede ser mi seguidor. Y mientras yo leía esto y lo escribía, dije que alto costo nos pone Jesús para ser sus discípulos. A veces no entendemos realmente lo que el amor significa o lo que es el amor, hasta que a veces lo vemos reflejado en nuestros hijos. Yo entiendo que amo a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, pero a veces cuando ya ves a alguien que viene de ti, entiendes lo que la palabra amor significa. Y dices, ¿cómo Dios me pide que lo ame más a Él que lo que amo a mi hijo, a mi esposa, a mis padres? Entonces ahí ves y miras atrás y dices, ¿cuánto le debió haber costado
a Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. ¿Sabe? Lo que Dios nos demanda nunca va a ser sencillo. Y ponerlo en primer lugar es bastante difícil. La Reina Valera usa una palabra un tanto más agresiva, que es aborrecer, para referirse a este mismo punto. La traducción al lenguaje actual dice: si alguno de ustedes quiere ser mis discípulos, dice, tendrá que amarme más. Cualquiera de las versiones que usted busque, la Reina Valera, la traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la NBI, hacen referencia a lo mismo, que el primer lugar lo debe de ocupar Cristo en nuestro corazón, que Él debe ser lo primero en nuestra vida, independientemente del sinónimo que utilice el traductor de esa Biblia, tratan de referirse a lo mismo. Jesús demanda todo de nosotros, Él pide ocupar el primer lugar. Lo segundo que notamos aquí es que Jesús no solamente demanda estar en el primer lugar por sobre el amor que podamos tener en nuestra familia, sino que demanda estar en el primer lugar sobre el amor que podemos tener nosotros hacia nuestra propia vida. Porque dice ahí mismo, y aún también su propia vida. Ser un discípulo significa que ya no tenemos nada que ver con nosotros mismos. Como dice Gálatas 2:20, nosotros no vivimos más, ahora Cristo vive en nosotros, y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe en Cristo Jesús. Amén. Entendemos, hermano, que cuando somos o cuando nos volvemos discípulos de Jesús, ya no es más nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras cosas, nuestros gustos, nuestras metas, nuestra visión, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras diversiones, nuestras vidas. Nada es nuestro ya, sino que todo le pertenece a Jesucristo. Dejamos la ley del yo a un lado, del yo primero, yo segundo, yo después. Y pasamos a que todo le pertenece a Jesús. En palabras más entendibles, podemos decir que ser discípulo de Cristo implica ser su esclavo. Es decir, que ya no es nada, sino todo es de Él. Hace unos domingos Gabo hablaba de los diferentes tipos de esclavo. Y hablaba de un tipo en especial que era ser esclavo por amor. En 1 Corintios 7:22 es muy interesante porque dice: si alguno llega a Cristo siendo esclavo, libertino o libre es en Cristo. Mas si alguno llega a Cristo siendo libre, esclavo se vuelve en Cristo Jesús. El segundo punto, hermano, que encuentro de cuál es el costo de ser discípulo es la superioridad de Cristo en nuestra vida. Porque el pasaje en el versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo le podría preguntar, ¿cuántos realmente cargamos la cruz de Cristo en nuestra vida? ¿Sabe que yo no vi ninguna estacionada aquí afuera, ahorita que llegamos? Pero realmente, ¿cuántos cargamos la cruz de Cristo en nuestra vida? La cruz, si usted no conocía un poquito el contexto, en la cultura romana era la manera más humillante de morir. Tanto que un ciudadano romano era muy difícil que muriera de esta manera, a menos de que se le dijera que era un traidor al imperio. En la cultura judía se decía que era maldito el que moría sobre un madero. Entonces, imagine realmente lo que la cruz representa. Llevar la cruz, hermano, es aceptar el señorío de Cristo de manera voluntaria en nuestra vida. Llevar la cruz es aceptar su buena, agradable y perfecta voluntad. Llevar la cruz, hermano, es renunciar a nuestra propia vida. Y es entender que cueste lo que cueste, es preferible estar en Cristo por sobre todas las circunstancias. Llevar la cruz significa elegir voluntariamente una senda de rechazo, de vergüenza, sufrimientos, traición, negación, insultos y todo aquello que los
apóstoles o los discípulos de Jesús estuvieron dispuestos a llevar mientras predicaban el evangelio. Hoy yo le puedo preguntar, ¿realmente estaríamos dispuestos a llevar todo eso que los discípulos llevaron? A sopesar la crítica, a sopesar el insulto, la persecución, la agonía. ¿Sabe que realmente para nosotros como cultura es difícil en ocasiones entender lo que esto significa? Porque vivimos en un país en el que podemos expresar nuestras ideas, podemos expresar nuestra religión, podemos expresar lo que sentimos sin que nadie nos persiga, nos critique, ni nada. Yo conozco muy pocos casos realmente donde se han presentado algún tipo de persecución por ser cristiano y es más en un entorno familiar. Pero vivimos en un país donde es fácil ser cristiano, es fácil seguir realmente a Cristo. No voy a decir que no nos cuesta, pero realmente vivimos en un lugar donde es sencillo, por así decirlo. Cuando leemos, hermano, o a mí me gusta leer mucho acerca de historias de los misioneros, o cuando viene un misionero a visitarnos, me gusta escucharlos, porque tienen historias o vivencias que precisamente hablan de esto, de la persecución que viven los discípulos. Y en uno de estos fragmentos de libros que hablan acerca de testimonios misioneros, leía esto, donde dice: un hombre le advirtió a su amigo cuando salía al extranjero: no vayas porque puede que mueras. Y la respuesta del amigo misionero es: ya he muerto. Alguien que realmente entendió lo que era llevar la cruz de Cristo. Alguien que desde antes de salir al campo misionero había entendido que ya había muerto y que ahora su vida le pertenecía a Jesús. Este es el punto que Lucas marca del costo que cuesta seguir a Cristo. La superioridad de Cristo en nuestro corazón y la superioridad de Cristo en nuestra vida. Y todavía, por si quedaba como alguna duda en cuanto a lo que se refería el costo de seguir a Jesús, en este mismo escenario, por así decirlo, en el que estaba ocurriendo este suceso, Lucas describe dos parábolas que utiliza Jesús para hablar a la multitud. Una se le conoce como la parábola de la torre incompleta y la otra la parábola del rey que sale a la guerra. Estas dos parábolas, por su esencia, no pueden entenderse totalmente a plenitud si las separamos, pero se complementan mutuamente al abordar dos aspectos de una misma situación. La enseñanza central que Dios da en estas parábolas es el costo de ser un discípulo de Cristo. El seguir a Jesús tiene un costo realmente alto, sin embargo, el no seguirlo tiene un costo más alto aún. La primera parábola nos habla de algo que queremos hacer y la segunda parábola de algo que es indispensable hacer. La primera parábola, que se conoce como la de la torre incompleta, si usted vuelve a leer conmigo Lucas 14, 28 al 30, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuál es la enseñanza, hermano, de esta parábola? En la enseñanza de la torre incompleta, Jesús nos dice que pensemos bien las cosas antes de seguirlo. Es mejor no comenzar que no seguir adelante después de haber empezado. Por consiguiente, antes de comenzar debemos reflexionar sobre lo que significa el perseverar en Jesús. Todos, hermano, los que hacen su profesión de fe es como si comenzaran a edificar una torre. Han de comenzar desde abajo,
profundizar en los cimientos, edificar sobre la roca, asegurar que toda la construcción marcha bien y luego aspirar que esa torre se eleve hasta el cielo. Dice lo que leímos, que quienes tratan de edificar esta torre deben sentarse primero a calcular cuál es el gasto. Es decir, lo que ha de costar llevar una vida de abnegación, sacrificio y perseverancia. Es posible, hermano, que nos cueste perder todas las cosas de este mundo, incluso la vida misma. Y es muy interesante cuando leía esto. Y precisamente volvía a hacer como referencia a nuestra cultura. Nosotros es común que vamos a un lugar, un evento, alguien predica y luego dice, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo como su Rey y Salvador este día? Y ¡fum! Levantan la mano todos los que no conocían, pasan, hacen una oración de fe, siguen y es lo que tradicionalmente se hace. Pero aquí Lucas trata de plasmar algo. Y dice, cualquiera que quiere ser un verdadero seguidor y discípulo, tómese ese tiempo. Y sabe, si no lo entendemos desde la perspectiva a veces de la persecución de la iglesia, no vamos a poder entender a lo que Lucas trataba de explicar en estos pasajes. Imagínense los lugares musulmanes, China y otros tantos que el seguir a Jesús les va a costar la vida. ¿Usted cree que en esos lugares es tan sencillo llegar y decirle a las personas, ¿quién hoy quiere aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida? ¿Usted cree que van a levantar la mano así tan sencillo como lo hacemos nosotros? Yo creo que no. Esas personas se toman su tiempo, toman su momento, lo analizan y yo creo que han de tener a lo mejor ahí un encuentro cara a cara con Dios como el que tuvo Pablo en aquel camino para decidirse a decir, voy a ser discípulo de Jesús. Porque en el momento que me descubran, mi vida en este mundo va a terminar. Y eso es a lo que Lucas se refiere en estos pasajes, es si alguien viene y te presenta el evangelio, tómate ese tiempo de valorar el costo que va a significar ser un discípulo de Jesús. Todo lo que vas a perder en el mundo, pero vas a ganar en el cielo. Dice la Biblia que nuestras riquezas están en el cielo. Sí, pero aun cuando nos llega a costar todo, ¿qué es eso comparado con lo que le costó a Cristo el sacrificio en la cruz? Muchos de los que empiezan a edificar esa torre no acaban y no siguen adelante. A lo largo de estos 35 años que he estado en la iglesia, he visto tantas torres inconclusas, tantas torres incompletas, tantos que han dejado su torre, como dicen, en obra negra. Incluso nosotros mismos podemos ser esos que ahorita tienen la obra detenida de esa torre de nuestra vida. Tal vez muchos de nosotros hace tiempo que dejamos de edificar y nos estancamos. Y dejamos de avanzar en la obra en la que Jesús nos mandó a hacer. Yo no vengo ni a exhibirlos ni a exhibirme. Pero hoy le pregunto, ¿cómo está la edificación de su torre? ¿Cuánto está costando el crecimiento? Seguimos llevando material, seguimos arrastrando piedras, seguimos colando, seguimos, no sé, todo lo que se hace, porque cuesta. Pero la misión es terminar, porque es duro lo que dice, no vaya a ser que no la termine y que lleguen los demás y hagan burla de él,
diciendo que no pudo terminarla. Y aquí no es como que los demás, usted y yo, hagamos burla, sino que el enemigo llega a hacer burla de nosotros. Es decir, no que querías seguir a Jesús, no que querías ser su discípulo, no que ibas a levantar tu torre hasta el cielo. Es cierto que ninguno de nosotros tenemos en sí mismo, hermano, los recursos suficientes para acabar esta torre. ¿Sabe que yo no los tengo? Usted no los tiene, Gabo no los tiene, Keila no los tiene. Pero dice 2 de Corintios 12:9, he dicho, bástate mi gracia, porque eso es suficiente. ¿Sabe que no hay más? Y Jesús dice, bástate mi gracia, ¿qué más nos pueda faltar? No hay excusa de no continuar con lo que hemos comenzado. Y la segunda parábola, el rey que sale a la guerra, y con esto vamos a ir cerrando el tiempo de este mensaje, y si me ayuda Carlos Bicho. Dice y habla del rey que sale a la guerra en Lucas 14, 31 al 32. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Pues cuando se sienta y comienza a calcular, se da cuenta que si no tiene los suficientes guerreros, aprovechando que aún está lejos el otro rey, decide enviar embajada para conseguir la paz. El mensaje de esta segunda parábola todavía es más contundente que el de la parábola anterior. En la parábola del rey que va a la guerra nos dice que llegará el momento en que tenemos que seguirle. Como les decía minutos atrás, es algo que nos va a ser indispensable hacer. Hemos sido llamados, dice, a ser reyes y sacerdotes, pero también a ser soldados. Hemos de luchar en cada paso que damos. Sabe que avanzar no es sencillo, porque siempre vamos a encontrar la oposición del enemigo. Avanzamos y damos un paso, y este paso lo avanzamos luchando siempre. Por tanto, hermano, hemos de considerar si estamos dispuestos a aguantar las dificultades que un buen soldado de Cristo ha de esperar. La aplicación que vemos en ambas parábolas es que debemos estar dispuestos a ser totales en nuestra opción por Cristo. Y termina el pasaje 33 de Lucas 14 diciendo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y le decía en un inicio, qué alto es el costo que nos pide Jesús de seguirlo. Qué alto es el costo que Jesús nos pide. Pero sabe, por más alto que sea el costo, vale la pena seguir a Jesús. Yo creo que no habemos uno solo aquí sentado que no pueda decir que vale toda la pena seguir a Cristo. Que vale todo lo que hemos pasado, que vale todo lo que hemos vivido, el sufrimiento que hemos tenido, las veces que nos hemos caído y levantado por seguir a Cristo. Yo creo que no hay ninguno solo esta mañana aquí que pueda decir que ha quedado avergonzado por Cristo alguna vez. Creo que ninguno podemos decir que hemos sido avergonzados por seguir a Jesús.
Más de una ocasión hemos recibido su favor inmerecido, aun y cuando no hemos sido los discípulos que Jesús quiere que seamos. Ese favor inmerecido, hermanos, se llama gracia. Y Él dice, bástate mi gracia. Tal vez no somos esos discípulos, pero esta mañana hemos entendido el costo de ser un discípulo de Jesús. Hemos entendido lo que cuesta. Hemos entendido el sacrificio que conlleva el seguir a Cristo. Ponerlo en primer lugar en nuestra vida. ¿Qué le parece si nos ponemos un momento sobre nuestros pies? Hace tiempo que no la visita, que no va a ver. ¿Cómo está nuestra vida en Cristo? ¿Cómo está nuestra vida en Cristo este día? Sé tú hoy, Señor. Sé tú hoy, Señor. Muéstranos, Señor, ese costo, Señor, de seguirte. El entregar, Señor, la vida misma. El entregar, Señor, la vida misma. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor, a tomar esa cruz, a seguirte, a ponerte, Señor, en el primer lugar de nuestra vida. Damos, Señor, a ti la gloria, Señor. Sin poder recibir toda te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra a ti. Bendito eres, Dios. Amén y amén.